Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ha dicho Ana, soy Javier Toledano, soy residente de pediatría del Hospital Gregorio Marañón y voy a hablaros sobre la fisioterapia en plantas de pediatría. Y bueno, antes de empezar, pues quería dar las gracias a la SEPI pues, por dejarme participar en esta charla. Esto es un poco la estructura que voy a seguir en esta charla y bueno, un poco los objetivos de esta charla es intentar ver cómo las principales guías o fuentes bibliográficas responden a estas 5 preguntas acerca de la fisioterapia. Las guías y fuentes que he revisado son la de la Academia Americana de Pediatría, la guía inglesa Up to Date, el Nelson y el protocolo de esta sociedad de la SED. Y luego, decir que en esta charla solo voy a hablar de la fisioterapia de mantenimiento, ¿vale? Que sería aquella que está destinada a reponer las pérdidas fisiológicas de líquidos y electrolitos de nuestros pacientes con el objetivo de mantener una correcta homeostasis y función renal. O sea, tanto de la reposición, que sería aquella fisioterapia que está destinada pues, a mantener las pérdidas anómalas. Y luego hacer una mención a la tonicidad, porque hablar todo el rato de suelos isotónicos, hipotónicos, pues bueno, pues al final la tonicidad hace referencia a la capacidad de una solución para cambiar el volumen de las células. Entonces, según la cantidad de sodio que tenga el suelo que vamos a usar, pues los diferenciamos en básicamente 2 tipos, ¿no? Los isotónicos, que tienen un sodio entre 130 y 154, y los hipotónicos, que son los que tienen el sodio menos. Y luego unas otras palabras de introducción, simplemente recordar por qué se usan los suelos hipotónicos, un suelo menor que el plasma. Bueno, pues porque antiguamente cuando se empezaron a hacer los sueros, se tuvo como base la cantidad de sodio que tenía la lactancia materna. Entonces, en base a eso se empezaron a utilizar en pediatría los sueros hipotónicos, pero poco a poco se empezaron a ver complicaciones, sobre todo la hiponatremia, que en algunos de los casos pues, tenían consecuencias fatales. Con lo cual, poco a poco se ha ido cambiando la tendencia hacia los sueros isotónicos, que son los que más se emplean en la actualidad, pero que tampoco están exentos de complicaciones. Entonces, bueno, pues un poco para ver qué suelos recomiendan las guías, pues vamos a ir viéndola una a una. De la guía americana hay que tener en cuenta que excluye a los neonatos, o sea, los suelos a partir de 28 días a 18 años, y también excluye de sus estudios, de la revisión que hacen a todas estas patologías. Entonces, ¿cuándo dice la guía americana que deberíamos utilizar sueroterapia intravenosa? Pues básicamente cuando no seamos capaces de asegurar un aporte de líquidos y electrolitos en nuestro paciente pues, de forma oral. Y o sea, sobre todo pues, en estas patologías, ¿no? Afectaciones gastrointestinales, compromiso respiratorio, etc. Respecto al suero que utilizar, pues la guía americana lo que recomienda es usar sueros isotónicos, ¿no? En el que habrá que añadir potasio y glucosas pues, según las necesidades de nuestro paciente. Respecto a las complicaciones que describen y que habría que vigilar, pues sobre todo la hiponatremia, sobre todo que lo relaciona con los suelos hipotónicos. Y en su revisión ven que cuando se usa suelos hipotónicos, la frecuencia de hiponatremia leve es 2 veces por encima que cuando se usan isotónicos, incluso 5 veces cuando hablamos de hiponatremias graves. Y que además esto se mantiene aunque se usen hipotónicos restringidos y que parece que podría estar infraestimado porque muchos de estos artículos excluyen a pacientes que ya tienen hiponatremia. Respecto al resto de complicaciones más frecuentemente descritas con los isotónicos, que son pues eso, volumen, hiponatremia, acidosis, lo que concluyen es que no hay suficiente evidencia porque no es tan frecuente. Bueno, respecto a la guía inglesa, el suero que recomiendan usar, igual que en la guía americana, es el suero isotónico, o sea, un suero que tenga un sodio entre 131 y 154, y aunque no sé es el objetivo de esta charla, pues también para sueroterapia de reposición, pues también lo recomienda. Y además que esto es un poco diferente al resto de guías, hicieron una actualización, incluso en neonatos a partir de los 8 días de vida ya recomiendan usar sueros isotónicos aportando por la glucosa que sea necesario. Y sí que por neonatos menos de 7 días, pues ya sí que dicen que los sueros isotónicos sí que tienen mucho sodio y que es mejor los hipotónicos individualizar. El ritmo, pues para los más chiquitines, pues según los días de vida, y en general pues recomiendan la regla de Holiday y Segar que todos conocemos con estos volúmenes máximos. Y además recomiendan tener en cuenta aquellas situaciones en las que hay un aumento de la ADH, con lo cual hay más riesgo de hiponatremia y con lo cual deberíamos restringir los líquidos que le ponemos a nuestros pacientes o bien directamente calcularlo de una manera un poco más minuciosa, que sea con las pérdidas insensibles más la diuresis de nuestro paciente. Los controles que recomiendo hacer esta guía, pues es todo peso, balance de líquidos que entran y salen, estado de nuestro paciente de euvolemia, hipovolemia, de si tiene sed y luego controles analíticos.
Sobre todo ver un hemograma para el hematocrito, ver función renal y iones, ver glucosa y iones en orina. ¿Y cada cuánto? Pues al menos 2 veces al día, hacer un balance subtotal, ver la diuresis, ver las pérdidas. Y una cosa muy importante es reevaluar constantemente si nuestro paciente ya es capaz de comer por boca. Y una vez al día, pues hacer un balance total y luego iones y glucosa que deberíamos haber medido, o sea, cuantificado al inicio de la sueroterapia. Y las complicaciones, pues una vez más sería la hiponatremia, que lo que recomiendan es, si estamos con un suero hipotónico, pues cambiar a un isotónico, y si ya estamos con un suero isotónico y tiene nuestro paciente hiponatremia, pues restringir, porque posiblemente tengamos elevada la ADH. En el caso de la hipernatremia, pues lo que recomiendan es, según el estado de hidratación de nuestro paciente, en el caso de que no esté deshidratado, pues cambiar a hipotónico. Si está deshidratado, reponer el déficit con un isotónico en 48 horas y si no mejora o empeora, entonces cambiar a hipotónico. Respecto a UpToDate, el suero que recomienda usar es un isotónico porque básicamente su fuente bibliográfica es la Guía Americana de Pediatría. El ritmo, pues igual, Holiday Segar o bien a otra norma del 4-2-1, que sería 4 veces kilo hora hasta los 10 kilos de peso. A partir de los 10 hasta los 20, pues 40 más 2 por cada peso. Y a partir de los 20, pues 60 más 11 kilo hora por cada kilo de peso hasta un máximo de 100 cc a la hora. Teniendo en cuenta que tenemos que ver aquellas circunstancias que aumenten la necesidad de nuestro paciente y con lo cual requieran más volumen, o aquellas que tengan las necesidades disminuidas y con lo cual no haga falta que le demos tanta fluidoterapia. Y una vez más, teniendo en cuenta que hay circunstancias que pueden aumentar la ADH, que tengamos riesgo de hiponatremia y cuyo suero ideal pues, sería un isotónico pero restringido. Los controles que recomienda UpToDate, pues es peso y balance al menos una vez al día y vigilar sobre todo el sodio al inicio de la sueroterapia cada 6-12 horas. Y luego, pues hay complicaciones más hacia las 4 horas y si ya estamos estables, pues a 24 horas podría ser suficiente. ¿Qué dice el protocolo de la SEPI? Pues el cuando inicia sueroterapia, pues parecido a la guía americana, que sea cuando no podemos dar sueros por vía oral y sobre todo cuando no sería una indicación, que sería solo por el hecho de tener medicación intravenosa intermitente, por un ayuno de intervención, sobre todo en niños más mayores, o por simple hecho mantener una vía periférica. Y respecto al suero, pues frente a esta sea una de las frases que repetiré más a menudo aquí en la charla, que es más importante, y es que no hay una solución universal que se adecue a todos y cada uno de los pacientes, pero que de manera genérica sí que se recomienda usar soluciones isotónicas y haciendo un control clínico y analítico. ¿Por qué? Porque las soluciones hipotónicas pues sí que pueden provocar o empeorar la hiponatremia. Aunque sí que tiene ciertas circunstancias en las que podría ser interesante empezar con un suero hipotónico, sobre todo pues hay déficit de agua libre, alteración de la función renal. El ritmo, pues o bien Holiday Segar, que ya lo conocemos, la regla de 1.500 mililitros por metro cuadrado día, sobre todo si es más de 10 kilos de peso, lo que hemos dicho antes de la pérdida de insensibles más las pérdidas cuantificadas. Y luego, una vez más, pues tener en cuenta las necesidades de nuestro paciente, si necesita ser un paciente que necesite más suero o menos suero y vigilar la ADH. Y luego los controles, pues una vez más, ¿no? Los balances hidroelectrolíticos, sobre todo al inicio, en las primeras 6-12 horas, o si lo mantenemos, pues cada 24 horas. Y las complicaciones que hay que vigilar, pues una vez más, hiponatremia, ¿no? Y lo que nos dicen es que para prevenirlo, pues sobre todo, identificar aquellas circunstancias que haya riesgo de aumento de ADH y que tengamos que restringir nuestro suero, no empezar con hipotónicos desde el inicio y sobre todo vigilar a nuestro paciente. Y lo tener en cuenta que las circunstancias que aumentan la ADH, pues prácticamente pues en todos los pacientes que están ingresados en pediatría, ¿no? Porque el niño no tiene algo de estrés, que el niño no ingresa por náuseas o vómitos o fiebre o enfermedad broncopulmonar, bronquiolitis o broncoespasmo, ¿no? Entonces hay que tenerlo pues muy en cuenta. Y luego también tienen un algoritmo que está muy bien y que además, sobre todo la primera frase, es que una vez que, antes de iniciar sueroterapia, lo primero que tenemos que preguntarnos es si realmente nuestro paciente requiere fisioterapia o podemos optimizar la vía oral. Y luego, sobre todo, pues ir evaluando a nuestro paciente y pues vemos si hay que hacer algún cambio o no, según cómo le veamos y los controles que vayamos haciendo. Y por último, el Nelson, que lo que nos dice el Nelson es que deberíamos iniciar fluidoterapia intravenosa, pues cuando no podamos dar fluidoterapia por vía enteral, cuando tengamos pérdidas excesivas, aunque hablaríamos de fluidoterapia de reposición, o sí que recomiendan de cara a las cirugías, pero sobre todo en lactantes chiquitines.
El suelo usar, esto sí que es importante porque ha habido un cambio. El NESO es el que clásicamente ha recomendado usar suelos hipotónicos para el mantenimiento en pediatría, pero dado que se ha visto cada vez más la hiponatremia como complicación importante, ya en su última edición, A21, ya recomiendan utilizar de mantenimiento suelos isotónicos, afisio, orengelactato o plasmalita, añadiendo pues, glucosa y potasio que necesite nuestro paciente. El ritmo que recomiendan en el NESO, pues con la ISEGA, una vez más, la regla del 4-2-1, y los controles que recomienda es ir vigilando los electrolitos al menos cada 24 horas si tenemos más del 50% de las necesidades basales. Entonces, bueno, pues un poco resumen, después de ver todas las guías, pues ¿cuándo tenemos que usar sueroterapia? Pues eso, básicamente cuando no seamos capaces de administrar por vía oral los líquidos y electrolitos que necesite nuestro paciente. Respecto al suero, pues insisto una vez más, el mensaje más importante de todo lo que voy a decir, que es que no hay una única solución que nos venga bien a todos, no hay un suero mágico y perfecto, pero que de manera general lo que se recomienda actualmente pues, sería empezar con sueros isotónicos, con ciertas circunstancias en las que sí que podría beneficiarse de un suero hipotónico. El ritmo, pues hay varias fórmulas, ¿no? De 1500 mililitros por metro cuadrado, la Holiday Segar 4-2-1, pérdidas insensibles para pérdidas mantenidas. Hay que tener en cuenta que casi todas estas fórmulas están diseñadas para una situación de niños sanos, de situaciones normales, y que niños enfermos hospitalizados suelen tender a sobreestimar las necesidades. Por lo que es muy importante también ver aquellas situaciones que tengamos un aumento del ADH y que igual necesitamos darle menos suero, o aquellas otras necesidades, circunstancias que aumenten o disminuyen sus necesidades. Y que hay que hacer controles, sobre todo pues balance, y lo más importante, reevaluar continuamente si nuestro paciente ya es capaz de tomar líquidos por boca, que siempre es la mejor opción, ir haciendo un balance total al menos una vez al día, y sobre todo ir vigilando los iones, que deberíamos hacerlo al inicio y cuando empezamos la sueroterapia, por lo menos en las primeras horas, para ver que no tengamos complicaciones importantes. Las complicaciones que hay que vigilar, pues vamos, es un poco repetitivo, pues sobre todo la hiponatremia, de las más importantes y frecuentes. La manera de prevenirlo, pues vamos, una vez más, ¿no? Viendo si hay aumento del ADH, restringiendo si es el caso, evitando los hipotónicos, salvo en aquellas circunstancias, y vigilar a nuestro paciente. Que tenemos un hipotónico y nuestro paciente ha hecho hiponatremia, pues cambiamos isotónico. Que ya estamos con isotónico y ya no se ha hecho hiponatremia, pues restringamos nuestro suero porque posiblemente tenga la ADH elevada. Que tenemos una hipernatremia, pues vamos a ver cómo está nuestro paciente. Que no está deshidratado, pues, vale, pues se puede cambiar a hipotónico. Que está deshidratado, pues vamos a reponer el déficit con un isotónico y si no mejora o empeora, entonces cambiamos a hipotónico. Y como resumen, una vez más, si es alguien que se acaba de conectar, si quiere llevarse un resumen de lo que estoy diciendo en estos 15 minutos, es que no hay una solución universal para todos nuestros pacientes, hay que individualizar, pero que de manera general se recomienda emplear sueros isotónicos y que sobre todo hay que reevaluar a nuestro paciente. Cuestiones futuras, un poco después de esta revisión, cosas que me quedan así un poco en dudas, sobre todo la acidosis y los edemas, que sí que están más descritas, pero que luego el resto de ellas tampoco habla mucho de ello, y sobre todo el papel de las soluciones balanceadas, ¿no? Que son aquellos con una composición más parecida al plasma, que sustituyen cloro por acetato o otras bases, con lo cual no ocasionan tanta acidosis, que en adultos o en quirófano se usan más, pero bueno, que en el resto de situaciones igual no están tan estudiadas como para decir que son mejores, pero que posiblemente en algunos años, si se hacen más estudios, pues puedan tener un papel muy importante. Y esto, muchas gracias. Gracias, Javier. Carla, cuando tú estés preparada, puedes empezar a compartir pantalla. Vale, pues la sesión que continúa se llama Consideraciones farmacológicas en la elección adecuada de antibióticos en infecciones graves en pediatría. Es un trabajo que hemos realizado en el Hospital General Universitario de Alicante. Este es el índice que vamos a seguir. Empezaremos dando una introducción hablando del triángulo de Davis, hablaremos de farmacocinética, farmacodinamia, de los diferentes modelos que hay, hablaremos del uso racional de los antibióticos y presentaremos el trabajo que hemos hecho. Estas son las abreviaturas que se incluyen, que iremos viendo a lo largo de la presentación. Y bueno, a modo de introducción hablamos del triángulo de Davis, en el cual se incluyen los 3 elementos clave de cualquier infección. En el primer lado del triángulo tenemos la relación entre el huésped y el microorganismo. Y es que en función de la capacidad infectiva del microorganismo
y de la inmunidad o inmunodepresión del huésped se producirá o no la infección. En el segundo lado del triángulo tenemos la relación entre el microorganismo y el antimicrobiano. Y en función de las características intrínsecas del microorganismo y de la adecuada elección del antimicrobiano, habrá o no sensibilidad o resistencia. Es que una inadecuada elección del antimicrobiano aumenta las resistencias a esos microorganismos. Por último, en el tercer lado del triángulo tenemos la relación entre el antimicrobiano y el huésped. Y es aquí donde encuadramos la farmacología, donde se incluye farmacocinética y farmacodinámica, como veremos posteriormente. Pues bien, los objetivos del trabajo que realizamos en el Hospital General de Alicante fue entender el cómo y el por qué se usan unos antibióticos u otros en cada infección y por qué esas pautas de dosificación que se utilizan. Todo esto teniendo en cuenta el ámbito de farmacocinética y farmacodinámica. Con lo que observamos y aprendimos, realizamos un folleto para sintetizar estos conocimientos y facilitar el manejo de las principales infecciones graves en pediatría. Como es lógico, al tratar el tema de farmacología, farmacocinética y farmacodinámica, el trabajo se ha realizado de forma conjunta con el Servicio de Farmacia Hospitalaria. Empezamos realizando una revisión bibliográfica en la cual encontramos estas dos revisiones que nos parecieron interesantes. La primera habla de farmacocinética de los antibióticos que la OMS considera como esenciales en niños. Se consideran 28 antibióticos y se realizan, digamos, unas recomendaciones de posología en función de los resultados de estos estudios. En el segundo hablan de la farmacocinética y farmacodinámica de los antibióticos en niños en Europa y en ellas hablan también de la evidencia de la dosificación y de que una adecuada dosificación va a evitar que se desarrollen resistencias. Este es el anverso de nuestro trabajo que iremos desarrollando de forma progresiva. Es que en farmacología hemos dicho que incluimos tanto farmacocinética como farmacodinámica. Farmacocinética sería la parte de cómo el cuerpo distribuye, absorbe y digamos que trabaja con el fármaco, y la farmacodinámica es lo que el fármaco produce en el cuerpo. Es decir, farmacocinética hemos dicho que es la parte de la farmacología que explica la evolución del fármaco dentro del organismo. Y se utiliza el acrónimo LACME para describir los procesos que incluye. La L y la A es de liberación y absorción. En infecciones graves se utiliza la vía intravenosa de forma primordial y por tanto la dosis accede directamente a la sangre. Entonces todos los procesos carecen de importancia. La D es de distribución y dependerá de la composición corporal, de la maduración o de la hidrofilia o lipofilia del antibiótico. También dependerá de la distribución y la unidad de proteínas, puesto que de ello depende el volumen de distribución. Solo la fracción libre del fármaco será la que ejerce el efecto, la que se metabolice y la que se elimine. Y por último, también en la distribución tendrá una especial relevancia procesos como son la meningitis, la endocarditis, abscesos, pacientes que son grandes quemados o procesos de infecciones osteoarticulares, una otitis media que está alterada. En cuanto al metabolismo, dependerá de la maduración enzimática, de las interacciones del citocromo P450 o de fármacos que necesiten una activación, como es el caso de los profármacos. Y en cuanto a la E, es de la eliminación y dependerá de la función renal o de la maduración renal. Farmacodinámica hemos dicho que es la parte de la farmacología que explica la acción del fármaco dentro del organismo. En el caso de los antibióticos diríamos que es la relación entre la concentración del antibiótico y su actividad antimicrobiana, es decir, la posibilidad o imposibilidad de crecer de la bacteria en presencia del antibiótico. Consideramos que son bactericidas aquellos antibióticos que producen muerte celular. Y estas son de elección en infecciones graves. Por el contrario, los bacteriostáticos son los que únicamente inhiben el crecimiento bacteriano. Para ello requieren ayuda del sistema inmune. En esta gráfica vemos cómo al administrar una dosis del antibiótico, la concentración en sangre comienza a aumentar hasta una concentración máxima y posteriormente disminuye en el tiempo. Tenemos el concepto de la concentración mínima inhibitoria, que es la concentración a partir de la cual el antibiótico va a hacer efecto contra ese microorganismo. Por el contrario, y comentar también que esta concentración mínima inhibitoria es propia para cada microorganismo y para cada fármaco. Por tanto, no son comparables entre sí, deben interpretarse de forma única. Y luego tenemos el concepto de efecto postantibiótico. El concepto en el que, a pesar de que la concentración disminuya por debajo de la CNI, hay algunos antibióticos que continúan teniendo un efecto en este momento. Pues bien, comenzando a hablar de la relación de farmacocinética y farmacodinámica, hay dos modelos paradigmáticos. En el modelo concentración dependiente, lo que queremos es que al administrar la dosis del antibiótico se alcance una concentración pico o máxima elevada. En el tiempo dependiente, lo que queremos es que la concentración se alargue en el tiempo
por encima de la CNI. En esta gráfica vemos esto mismo. En el azul tenemos un fármaco que es tiempo dependiente. El efecto bactericida lo conseguiremos si a lo largo del tiempo se mantiene la dosis por encima de la CNI. Por el contrario, en un modelo concentración dependiente que tenemos en verde, al administrar una dosis alcanzamos una concentración máxima, que esto es lo que queremos, que la concentración pico sea elevada independientemente que después disminuya en el tiempo. Para ello, administramos normalmente 1 o 2 dosis al día como mucho. Comentar que muchos de los fármacos con concentración dependiente tienen un efecto posantibiótico. En estas gráficas vemos de nuevo lo mismo. En azul tenemos un fármaco que es concentración dependiente, queremos que la concentración sea alta, independientemente de que luego caiga. Es el patrón típico de los aminoglucósidos, por eso se administran una vez al día. Sin embargo, en rojo tenemos los fármacos tiempo dependientes, típicos de los beta-lactámicos, por eso los administramos varias veces en el día. Comentar también que hay un modelo mixto, que es el área bajo la curva. En ello depende tanto del tiempo como de la concentración, y es típico de las fluoroquinolonas. Aquí vemos un ejemplo en el que tenemos una CNI baja. Administramos un beta-lactámico y vemos que la concentración aumenta y el tiempo en el que el fármaco está por encima de la CNI es mayor del 40%. Tenemos un efecto adecuado. Sin embargo, cuando la CNI es elevada, el tiempo en el que conseguimos que el fármaco en sangre esté por encima de la CNI ya no es adecuado. En este caso, por ejemplo, se podría proponer administrarlo de forma en infusión continua, en perfusión continua. Entonces ya tendríamos un efecto adecuado, un efecto bactericida correcto. Por el contrario, aquí tenemos una gráfica de cómo se administra la amilacina, una aminoglucósida. Vemos que se administra cada 24 horas, alcanzando picos muy elevados, a pesar de que luego disminuya posteriormente. En algunos casos también se puede utilizar la dosis de carga. En cuanto a la monitorización farmacocinética, pues hablar un poquito, unas pinceladas de la monitorización tanto en aminoglucósidos como en la vancomicina. En los primeros se determina tanto la concentración pico como la concentración valle, en la vancomicina únicamente la concentración valle. ¿Cuándo es conveniente o una indicación de monitorizarlo? Pues sobre todo cuando hay una alteración de la función renal, si hay una inestabilidad hemodinámica en pacientes críticos, con quemaduras extensas, fibrosis quística en procesos de meningitis, o cuando hay tratamientos prolongados, en el caso de la vancomicina, que en el caso de los aminoglucósidos se considera ya mayor de 5 días de tratamiento. En pacientes que son menores de 1 mes o prematuros, que en aminoglucósidos son menores de 3 meses. Y también monitorizaremos aminoglucósidos cuando haya escasa respuesta terapéutica, en procesos de hemodiálisis o diálisis peritoneal y si hay signos o riesgo de neuro u ototoxicidad. Tendremos que tener precaución siempre al administrar los fármacos, teniendo en cuenta la función renal y la hepática, consultando si necesita ajuste de dosis o hay contraindicación para algún fármaco. En pacientes polimedicados, puesto que hay interacciones o incompatibilidades, como es el caso del meropenem y el valproico, y teniendo en cuenta la dosificación por peso, sin sobrepasar nunca las dosis máximas en adultos, y teniendo en cuenta que hay niños que presentan sobrepeso u obesidad y que muchos de ellos habrá que calcular las dosis en función del peso corporal ideal. Acerca de ello tenemos un protocolo también en nuestro servicio de pediatría en la web, por si alguien quiere revisarlo. En cuanto a las consideraciones clínicas, hablamos de sinergismos, que es cuando administramos 2 fármacos a la vez y la unión de uno con el otro, digamos que se potencia. Por el contrario, tenemos los antagonismos, en los cuales es el efecto contrario. Al administrarlos juntos, disminuye su actividad. Esto es el efecto que ocurre muchas veces al administrar conjuntamente un bactericida con un bacteriostático. Comentar también fármacos que tienen actividad antitoxina de gram positivos, como son el linezolid y la clindamicina, y tener en cuenta que cuando vamos a pasar de vía intravenosa a vía oral, hay que tener en cuenta la biodisponibilidad de ese fármaco por vía oral. En cuanto al uso racional de los antibióticos, pues es la práctica que maximiza el impacto terapéutico a la vez que disminuye la toxicidad y el desarrollo de resistencias. ¿Y cómo elegimos el antibiótico más apropiado? Pues seguiremos varios puntos. El primero es conocer la etiología más probable de la infección. La identificaremos según el foco y la edad del paciente. Tener en cuenta también los posibles procesos que se han producido por toxinas gram positivas, en los cuales podríamos asociar la clindamicina. En segundo lugar, elegiremos antibiótico con un espectro inteligente, según las posibilidades etiológicas y la gravedad del cuadro. El tercer punto sería conocer el patrón local de resistencias. Y aquí haré un inciso, puesto que los estudios no recogen suficientes aislamientos en pacientes pediátricos actualmente como para hacer recomendaciones específicas. Por ello, deberíamos considerar crear redes de estudios con hospitales de la zona, incluir subpoblaciones pediátricas en los estudios de resistencias y crear los programas de optimización en antimicrobianos y los PRO en pediatría, que ya están comenzando a instaurarse en algunos hospitales.
El cuarto punto sería elegir la mejor relación entre farmacocinética y farmacodinámica para alcanzar la dosis eficaz en el foco de infección y que permita el mejor efecto antibacteriano. Y por último, tener en cuenta siempre la toxicidad y la duración del tratamiento, que debe intentar ser lo más corta posible. Esta es la tabla que se incluye en el reverso de nuestro trabajo, en la cual tenemos las principales infecciones graves en pediatría y el tratamiento empírico a utilizar. Están basados en la guía AVE y en los protocolos de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Esta es la segunda tabla que se incluye en el reverso, en la cual están los grupos antibióticos, el modelo de farmacocinética que utilizan y si son bactericidas o bacteriostáticos. Hemos dicho que en las infecciones graves serán de elección los bactericidas. Tenemos en la columna la posología a utilizar con la dosis máxima recomendada y algunas consideraciones clínicas en la última columna. Por último, quería comentar una publicación del Lancet en 2016 en la que hablaban del mejor momento de paso de intravenoso a oral para las infecciones graves. En la publicación hablan de cada infección en concreto, pero a modo de resumen, pasaremos de intravenoso a oral cuando la condición clínica del paciente sea estable, cuando no haya ningún criterio de sepsis grave, cuando haya posibilidad de absorción oral, es decir, que el paciente esté tolerando, que no haya ninguna imposibilidad de la absorción, y también cuando haya una formulación adecuada del antibiótico, que sepamos que hay un antibiótico por vía oral que va a ser adecuado para el microorganismo que estamos tratando y que ese antibiótico penetrará de forma adecuada en el tejido que queremos alcanzar. Por último, también tener en cuenta que la familia o el tutor esté de acuerdo con el plan terapéutico y que haya adherencia al tratamiento oral. Como conclusiones, pues para realizar la elección correcta de un antibiótico debemos tener en cuenta los datos relacionados con el paciente, con el antibiótico y con la infección en cuestión. Que en infecciones graves utilizaremos de forma preferente la vía intravenosa con antibióticos principalmente de efecto bactericida y con el mejor modelo farmacocinético posible. El uso farmacocinético adecuado de cada antibiótico nos permite optimizar la eficacia del tratamiento a la vez que nos reduce la mutación hacia resistencias y disminuye la toxicidad. Y por último, que hay dos modelos paradigmáticos que corresponden con el tiempo dependiente, que hemos visto típico de beta-lactámicos, y el concentración dependiente, que es el típico de aminoglucósidos. El conocimiento de los mismos nos permite conocer la dosis óptima, el intervalo entre dosis y la duración del tratamiento. El folleto que he enseñado está dentro de recursos de nuestros hospitales que se incluyen en la SEFI. Este es el anverso, que como hemos ido desarrollando, incluye tanto farmacocinética, farmacodinámica, etc. Y este es el reverso en el que tenemos las dos tablas para utilizar. Esta es la bibliografía que hemos utilizado y en el anexo incluimos tanto una tabla de dosis de antibioterapia publicada por la Asociación Española de Infectología Pediátrica en marzo de este año, como dos guías de antibioterapia empírica, una de la SEPI y otra del Hospital Infantil Niño Jesús, y los enlaces directos al Lexicon y Pediamecum. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Un gran trabajo. Ana, cuando quieras puedes empezar a compartir pantalla. Bueno, como decía, voy a hablar de la nutrición parenteral estandarizada, concretamente en el uso neonatal. En el recién nacido, el transporte transplacentario de nutrientes se ve bruscamente interrumpido en el momento del parto. En la gran mayoría de recién nacidos, esto se subsanará con el inicio de la lactancia, bien materna o bien artificial, pero existirá un grupo en el que se presentarán dificultades para la alimentación enteral completa y en los cuales deberemos garantizar un soporte nutricional óptimo para disminuir por una parte la morbimortalidad de estos pacientes y por consiguiente para mejorar su pronóstico. Para ello, durante el ingreso de los mismos, deberemos establecernos una serie de objetivos claros que serán primeramente un suministro específico de energía y de nutrientes. Aquí buscaremos minimizar el catabolismo de estos pacientes y favorecer el crecimiento de los mismos, obteniendo un balance energético positivo. Y para ello llevaremos a cabo intervenciones nutricionales tempranas, como puede ser la nutrición enteral trófica, definida como la administración de alimentación por vía enteral directamente al aparato digestivo, ya no con un objetivo nutricional, sino con un objetivo de mejorar el trofismo intestinal.
Con ello lo que buscamos es disminuir por una parte las complicaciones tanto metabólicas como infecciosas y se ha visto que el inicio de esta nutrición enteral trófica consigue posteriormente un inicio de la nutrición enteral nutritiva de una forma más precoz, disminuyendo por una parte los problemas de colestasis e ictéricos y sin aumentar el riesgo de enterocolitis necrotizante que siempre nos preocupará en estos pacientes. Y por otra parte, otra de las medidas nutricionales tempranas que llevaremos a cabo será la nutrición parenteral precoz. Entenderemos por precoz aquella nutrición que se inicia en las primeras 24 horas de vida. Son múltiples los estudios publicados y las recomendaciones y evidencias sobre la nutrición parenteral en el recién nacido. Estas particularmente son de la SNEO, que hablan de las recomendaciones en los recién nacidos de muy bajo peso, en los que se ha visto que iniciar la nutrición parenteral de forma precoz favorece en aspectos esenciales como es el crecimiento, en la mejora significativa del neurodesarrollo futuro de estos pacientes, favoreciendo un balance nitrogenado positivo y aumentando el anabolismo de los mismos. Además, se ha visto que se permite un control glucémico óptimo, que también es uno de los aspectos que más nos preocupa en este grupo de pacientes. En cuanto a la nutrición parenteral, ¿qué entendemos por ella? Pues se trata de la administración de nutrientes al organismo por vía endovenosa en aquellos pacientes en los que no podemos aportar una nutrición enteral. Aportamos una serie de compuestos como son los hidratos de carbono, que en la población pediátrica se administran en forma de destrosa, los glúcidos. Administraremos también lípidos en forma de emulsión, proteínas, tanto aminoácidos esenciales como no esenciales, vitaminas en forma de liposolubles e hidrosolubles, oligoelementos y una serie de electrolitos esenciales en la edad pediátrica, como pueden ser el sodio, el potasio y el calcio, entre otros. Haciendo un breve repaso por la historia de la nutrición parenteral, tenemos que remontarnos al año 1628, en el cual William Harvey describió la vía parenteral, nombrándola como la confluencia de un árbol vascular, tanto arterial como venoso, que formaban un cauce único. Se empieza a partir de ese momento a infundir líquidos que eran generalmente alcohol etílico por vía intravenosa y no es hasta el año 1667 en el que se realiza la primera transfusión sanguínea animal, concretamente de una oveja a humano, siendo en el año 1818 cuando ya se hace una transfusión sanguínea humano-humano. A partir de ese momento se empiezan las transfusiones intravenosas ya buscando un objetivo más nutricional, introduciendo sustancias como eran leche de animal o glucosa, y es en el año 1937 cuando Robert Ellman introduce el término de nutrición parenteral con el objetivo de nutrir a los pacientes. A partir de ahí se inicia la infusión principalmente de glúcidos y de proteínas y no es hasta el año 1945 cuando se suma además la infusión de grasas. Digamos que podíamos poner un punto de inflexión final en el año 1968, una historia prácticamente reciente y actual en la que Stanley Tubrick describe como tal la nutrición parenteral total, demostrando por primera vez la posibilidad de mantener la nutrición parenteral como alimento único, de forma que ésta garantice tanto el crecimiento como el metabolismo de los pacientes. La nutrición parenteral en la edad pediátrica tiene ciertas particularidades, como que los pacientes pediátricos son pacientes en constante crecimiento y por tanto constante cambio. Esto nos lleva a que hayan escasas preparaciones estandarizadas en comparación a los adultos, puesto que también varía mucho el estado en el que se pueden encontrar, ya no solo de edad, sino en el estado de enfermedad. Las diferentes enfermedades y estado crítico nos varían mucho los aportes que van a requerir cada uno de los pacientes. Por tanto, se podría resumir que en pediatría la prescripción individualizada es la norma. A todo ello y a la complejidad que puede entrañar se suma además la heterogenicidad de la prescripción entre los hospitales, que como sabemos varía, y además incluso en las recomendaciones de las diferentes guías, que no todas tienen las mismas recomendaciones de aportes.
En cuanto a las indicaciones que existen de la instauración de la nutrición parenteral, si nos centramos en la época neonatal, encontramos una serie de recomendaciones muy establecidas, como son los prematuros de menos de 32 semanas de edad gestacional. Ligado a ello, generalmente suele ir asociado los recién nacidos de muy bajo peso, definidos como aquellos de 1.500 gramos. Además, están los retrasos de crecimiento intrauterino severos, pacientes con distrés respiratorio grave, con dificultades para la alimentación, y podríamos resumirlo todo ello en aquellos pacientes que no pueden tolerar más del 50% de sus necesidades de forma enteral. Además, también hay una miscelánea que se recoge como aquellos pacientes que precisan de ayuno prolongado, que generalmente suelen ser pacientes con patología digestiva, algunos de ellos subsidiarios de cirugía. En cuanto a la agrupación de la nutrición parenteral, podemos realizar diferentes grupos dependiendo de las consideraciones que tengamos en cuenta. Si vemos el aporte que va a suponer esta nutrición, dividiremos y encontraremos la nutrición parenteral total, en el caso en el que sea la única fuente de alimentación y no se asocie a otras, o la nutrición parenteral complementaria, es decir, en los casos en los que la nutrición parenteral se asocia además a nutrición enteral, no considerada trófica como hemos nombrado anteriormente, sino una nutrición enteral nutritiva. Esta nutrición parenteral complementaria suele ser un impasse en el cambio de la nutrición parenteral total a la nutrición enteral total. Se utiliza, como su propio nombre indica, en forma de complemento. Si nos basamos en una línea temporal, en cuanto a la administración, encontraremos por una parte la nutrición parenteral continua, es decir, aquella que se administra en forma de infusión ininterrumpida, o de forma cíclica, en la que realizaremos paros entre toma y toma. Y en cuanto a las vías de infusión, encontramos que la nutrición parenteral se puede administrar de forma central o periférica, como desarrollaremos ahora de manera más amplia. Sabemos y es conocido que la nutrición parenteral, para ser administrada, precisa de accesos vasculares directos. El acceso vascular que utilicemos, si central o periférico, variará dependiendo de ciertas consideraciones, como puede ser el propio estadio clínico del paciente, el tiempo que calculemos que va a durar este soporte nutricional, o de las condiciones o la unidad en la que esté ingresado. Si nos centramos en la vía central, sabemos que contamos con el beneficio de que nos permite administrar preparaciones con una osmolaridad elevada, por encima de 800 miliosmol litro. Por tanto, será la vía elegida para aquellos pacientes que reciban nutrición parenteral de forma completa. Existen diferentes formas de vías centrales. Me centraré principalmente en las que son de uso neonatal, pero recordar que existen otras, como pueden ser los catéteres centrales con reservorio, que no se utilizan generalmente en este grupo de edad. Primeramente tenemos el catéter umbilical, que se recomienda la canalización en las primeras horas de vida, puesto que posteriormente es mucho más dificultoso, y la retirada está indicada en no sobrepasar los 7-10 días aproximadamente, para no asociar complicaciones, principalmente de tipo trombótico. Y la otra vía, que es bastante interesante en la época neonatal, es la canalización de catéteres epicutáneos cavas. Se trata de catéteres de inserción periférica que permiten alcanzar una vía central. Aquí ya hablamos de un medio plazo que varía entre las 3 semanas y los 3 meses aproximadamente, nos da un rango bastante amplio, y el hándicap que encontramos en estos catéteres es que sí que precisan de un personal experimentado, generalmente de enfermería, para su colocación. En cuanto a las vías periféricas, recordar que aquí sí que tenemos una limitación muy importante en la osmolaridad. Las guías recomiendan no sobrepasar los 800 miliosmol litro, pero en la práctica clínica se ve que por encima de los 650-700 miliosmoles ya comenzamos a tener complicaciones a nivel de las vías principalmente. Por tanto, esto lo utilizaremos, como hemos comentado antes, para la opción de la nutrición parenteral complementaria, entre el medio camino entre la parenteral y la nutrición enteral completa. Como beneficios que tenemos de las vías periféricas, pues como sabemos que son accesos
fáciles de canalizar y que son de bajo coste. Deberemos orientarlos como accesos de corta duración en el impasse de estos procesos de transición. Y como complicaciones esenciales tenemos los problemas asociados a la vía puramente dicha, las flebitis, las extravasaciones y las obstrucciones, que suelen ser bastante frecuentes. Además, también tenemos limitaciones en la concentración administrada de glucosa, que no debe sobrepasar el 10-12%. Y en el caso de las fórmulas estandarizadas, que desarrollaremos ahora más ampliamente, necesitarán dilución en todos los casos, principalmente por el problema de la osmolaridad. Vamos a presentar un posible caso clínico que seguramente todos nos hayamos visto reflejados. Estamos de guardia y nos avisan de paritorio a la 1 de la mañana por un prematuro de 32 semanas que presenta un retraso de crecimiento intrauterino severo y se le estima un peso aproximado de 1.300 y que cuando lo transportamos a la unidad neonatal además presenta un distrés respiratorio no muy marcado, pero que precisa BiPAP en el momento de ingreso. Entonces, ¿qué opciones de soporte nutricional tenemos en este paciente? Por una parte, podemos establecer algo que utilizamos con frecuencia, que es la fluidoterapia mediante glucosa y un cloruro cálcico a un ritmo de primer día de vida. La otra, en caso de que preveamos que esta situación se va a alargar y que el paciente no vaya a poder iniciar una nutrición enteral de forma temprana, será prescribir una nutrición parenteral del primer día y solicitar la farmacia. En nuestro hospital, por ejemplo, el servicio de farmacia a partir de las 5 de la tarde ya no está disponible, el servicio de preparación de parenteral, lo que supondría que este paciente estaría durante 8 horas aproximadamente sin recibir otros nutrientes que no fueran glucosa y calcio. Y la última opción, que es la que expondré ahora con más detalle, es la de suministrar una fórmula ya reconstituida que nos permitirá instaurarla en ese justo momento. ¿Qué son las fórmulas estandarizadas? Las fórmulas estandarizadas son aquellas fórmulas que ya vienen preparadas, comercializadas y que por tanto presentan una serie de beneficios, principalmente por una parte a nivel de optimización temporal, es decir, como hemos comentado, yo en el momento en que determine que el paciente requiere de esta medida podré iniciarla y además me permitirá asegurar el aporte de macronutrientes, que como hemos dicho es una de las medidas básicas en los ingresos de estos pacientes. Además, sabemos que la prescripción de la nutrición parenteral a veces supone un proceso tedioso, puesto que en primera instancia debemos realizar todos los cálculos, posteriormente debe ser validada para farmacia, que nos dirá si es una fórmula balanceada, si hay algún fallo, y posteriormente pasa a una cadena de preparación. Con tantos ítems, sabemos que es fácil que en alguno de ellos haya error, algo que subsanan estas fórmulas estandarizadas, puesto que disminuyen tanto los errores de formulación, de cálculo, como de preparación. Y en última instancia también disminuyen algo muy importante en el ambiente hospitalario, que es el riesgo de contaminación de las preparaciones. En contraposición, los hándicaps que encontramos es que dificultan la individualización de las presentaciones y que por tanto es más difícil la corrección electiva de la composición únicamente con estas fórmulas. Necesitaremos, por ejemplo, de goteros o de otras infusiones para poder completarlas. En los últimos años se han llevado a cabo bastantes revisiones sobre estas fórmulas estandarizadas y se analiza por una parte principalmente la seguridad y por otra parte si el aporte de nutrientes realmente es óptimo. Y en la gran mayoría de ellas llegan a la conclusión que no son inferiores a las fórmulas estandarizadas. De hecho, en muchas ocasiones se ve que a nivel de seguridad minimizan, como hemos comentado, los errores y que, sobre todo administrados en un primer momento, en pautas de día cero y en primera instancia, sí que se garantizan en la gran mayoría de los casos los soportes nutricionales requeridos. Aquí voy a hablaros de una fórmula estandarizada, la que utilizamos en nuestro centro y con la que tenemos experiencia, pero comentar que hay varias fórmulas que ya vienen preparadas de varias casas comerciales y son aptas todas. En este caso, nuestra preparación es una preparación dividida en 3 cámaras con una zona central donde hay aminoácidos, una emulsión de aminoácidos y electrolitos. Por otra parte, existe una emulsión lipídica y en otra de las cámaras, en la tercera cámara, una concentración de glucosa al 50%.
Para activarla simplemente se requieren de pocos minutos en los que se rompen las bolsas. En este caso, si queremos una solución ternaria en la que la composición lleve lípidos también, se romperán las 3 cámaras, se quedará un líquido de aspecto lechoso y tendremos un puerto para conectarlo directamente a la vía. Reseñar que estas preparaciones también tienen un puerto de infusión en el que podríamos introducir los compuestos que quisiéramos en caso de considerarlo necesario, pero sí que es verdad que no se recomienda como rutina, ya que el objetivo es manipular estas preparaciones lo mínimo posible. En caso de que nuestro paciente requiera restricción de lípidos o que no queramos administrarlo de forma conjunta, da la opción, puesto que está separado, de fusionar únicamente la cámara con los aminoácidos y las proteínas y los glúcidos, dejando al margen la preparación de los lípidos. Aquí simplemente hablar de los aportes recomendados en los pacientes recién nacidos, que después veremos si se ajustan o no a los que tienen las preparaciones estandarizadas. En cuanto a los aminoácidos, todas las recomendaciones establecen iniciarlo lo más rápido posible, siempre dentro de las primeras 24 horas de vida, ya que se ha visto que disminuyen por una parte el catabolismo proteico, importante en este grupo de pacientes, que además facilitan la disminución de la duración de la nutrición parenteral y por tanto la introducción más precoz de la nutrición enteral, aumentan el crecimiento de los pacientes a corto plazo y además estimulan la producción endógena de sustancias insulin-like que en última instancia favorecerán también el crecimiento del paciente. Las recomendaciones de glucosa son importantes puesto que suponen entre el 50 y el 60% de los aportes totales que deberemos dar en nuestros pacientes, pero sí recordar que esta administración debe hacerse de forma progresiva para evitar sobre todo los problemas de hiperglucemia frecuentes en los pacientes de neonatos de menor edad. En cuanto a los lípidos, es un tema más controvertido y que son subsidiarios de revisión en los últimos años, puesto que ha habido más controversia en el momento de inicio. Las últimas guías recomiendan iniciar los lípidos dentro de las primeras 48 horas de vida y prácticamente en la gran mayoría de pacientes dentro de las primeras 24 horas de vida. Sí que hay una serie de recomendaciones en las que no se indica suspender, pero sí reducir a la mitad o un poco más de la mitad su aporte, como son aquellos pacientes que tienen problemas de la circulación enterohepática, como por problemas de hiperbilirrubinemia o insuficiencias hepáticas, pacientes con problemas respiratorios graves, infecciones graves o trombocitopenia. En el resto de pacientes, la indicación es de empezar entre 1 y 2 gramos kilo día, puesto que se ha visto que la administración de lípidos tiene una gran optimización del aporte calórico sin aumentar mucho la osmolaridad. Y se ha visto que además aportan ácidos grasos esenciales en el neurodesarrollo de los pacientes, mejorando el metabolismo nitrogenado. Si lo comparamos con las recomendaciones, estas recomendaciones con las fórmulas estandarizadas, vemos que a nivel de tanto de energía como de aminoácidos como de glucosa cumplen tanto las fórmulas binarias, que no llevarán lípidos, como las ternarias con las recomendaciones establecidas. Reseñar que estas fórmulas ya preparadas estandarizadas tienen una osmolaridad que va entre los 1100 y los 1400 miliosmoles litro. Por tanto, en caso de que no las diluyamos, de que se conecten directamente, siempre deberán ser administradas por vía central, puesto que superan los 800 miliosmoles litro. ¿Qué pasará si no dispongo de vía central o si quiero utilizar esta vía, esta nutrición como complemento? Pues que en caso de diluirla, porque vemos que aquí superamos los 1100, los 800, estamos en 1100 miliosmoles, no podremos administrarlo por vía central, deberemos administrarlo por vía periférica, tendremos que diluirlo. En caso de diluir, por ejemplo, esta presentación con 100 mililitros de agua, que sí que se nos quedaría en una osmolaridad límite, vemos que a nivel de energía nos quedamos prácticamente el límite inferior en los recién nacidos prematuros y por debajo de la mitad, perdón, en los recién nacidos a término, quedándonos también por debajo de las recomendaciones en aminoácidos, glucosa y lípidos. Por tanto, en estos casos sí que habría que complementar o bien con nutrición enteral o bien con infusiones en goterosení.
¿Cuándo finalizaré la nutrición parenteral concretamente estandarizada? Pues cuando disponga de fórmulas individualizadas, ya un momento pasado el día cero y que por tanto se adecuen a las necesidades concretas de mi paciente, y en general cuando alcance 2/3 de las necesidades energéticas de este paciente, que ya podré pasar a la vía enteral completa. En cuanto a las complicaciones que encontramos ya no solo en las fórmulas estandarizadas, sino en la nutrición parenteral en general, tenemos por una parte las mecánicas, por el propio proceso de inserción que vemos no de forma infrecuente arritmias y de forma ya más paradójica la producción de alteraciones como neumotoras, perforaciones cardíacas que pueden producir taponamientos cardíacos o alteraciones y afectaciones del plexo nervioso, desplazamiento de la posición del catéter o problemas obstructivos u oclusivos tanto de la vía como del propio catéter. A nivel infeccioso sabemos que las infecciones nosocomiales asociadas a las bacteriemias asociadas a la punta de catéter son una de las infecciones nosocomiales más importantes en las unidades de cuidados intensivos. Además de la frecuencia, radica su importancia en la gravedad, que comprometen tanto las propias vías como, mucho más importante, la vida del propio paciente. Entonces es esencial para la prevención la asepsia máxima, que también nos lo favorece el uso de nutriciones parenterales estandarizadas, puesto que hay menor manipulación de la propia preparación. Y en cuanto a las complicaciones metabólicas, tenemos complicaciones tanto por exceso como por defecto, por exceso en caso de sobrecarga de volumen y de hiperglucemia, principalmente en los neonatos de menor edad gestacional, en los que en ocasiones, cuando estas hiperglucemias son de difícil control, sí que deberemos iniciar perfusiones de insulina intentando evitarlas, o por defecto en pacientes que presenten hipoglucemia o aportes insuficientes, sobre todo cuando se administra únicamente por vía periférica. Existen una serie de contraindicaciones de cada preparado que deberemos tener presentes. En este caso, en nuestra presentación, pues son pacientes que tengan alteraciones congénitas del metabolismo de los aminoácidos, que eso sí que lo comparten todas, pacientes con elevadas concentraciones plasmáticas de electrolitos, puesto que no podremos disminuirlas, la administración concomitante con la ceftriaxona y pacientes con problemas graves de hiperlipidemia o hiperglucemia, así como hipersensibilidades alérgicas. En cuanto a la controversia de si añadir heparina o no a la nutrición parenteral, que es un tema en constante debate, hay una serie de pros en favor de su uso, que es la supuesta prevención de trombosis e infección. Digo supuesta, puesto que la población pediátrica, al contrario de lo que pasa en adultos, que sí que está demostrado su beneficio, no son concluyentes los datos en cuanto a sus beneficios. Y por contra, se ha visto que sí que pueden dar problemas como son la hemorragia, la producción de trombocitopenia, la osteoporosis o la desestabilización de las preparaciones lipídicas, entre otros. Por tanto, no se recomienda su uso de rutina en la adición a la nutrición parenteral pediátrica. Como ideas clave ya a modo de conclusión, reseñar que los recién nacidos ingresados en el medio hospitalario requerirán intervenciones nutricionales tempranas para favorecer el crecimiento y disminuir la morbimortalidad y mejorar su pronóstico, que las fórmulas estandarizadas son un avance que nos permiten la optimización temporal, disminuyendo el tiempo de inicio y aportando por tanto nutrientes de forma precoz, que siempre que se pueda y si se va a utilizar de forma única deberemos tratar de administrarlo por vía central, que salvo excepciones, como hemos comentado, esta infusión se hará siempre con lípidos, puesto que optimiza tanto el aporte calórico como la osmolaridad de la preparación, que en caso de administrar las preparaciones estandarizadas por vía periférica se diluirá, teniendo en cuenta que nos disminuirá el aporte de nutrientes, que por tanto probablemente tendremos que complementarlo con otro soporte nutricional, y que en estos casos solemos tener asociadas complicaciones menores de la vía. Y ya está. Gracias. Muchas gracias, Ana.